Primero de Pedro, capítulo 1. Y vamos a empezar con el versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia designada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Espero que hemos aprendido un montón en el principio cuando estábamos en los primeros versículos y estábamos aprendiendo cosas que debemos saber, porque es importante saber que somos peregrinos en este mundo. No somos de este mundo. Cristo no es de este mundo, porque su reino está en el cielo. Nuestro lugar también está allí. Somos peregrinos en este lugar y Dios hizo a nosotros para ¿hacer qué? Para dar gloria a Él. Tenemos que dar gloria a Él. Él hizo a nosotros para hacerlo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Eso es algo muy importante. Y si estamos aprendiendo cómo vivir ante Él con las cosas en el mundo que tenemos, vamos a ver que las cosas no van a ser cosas que van a ayudarnos a pecar. Tenemos que poner en práctica en las cosas que tenemos, en las cosas que estamos involucrados. Tenemos que reconocer que tenemos que hacer todo para la gloria al Señor. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces aquí estamos entrando en ese versículo y quizás estamos pensando, ¿qué significa esto? No entiendo. Entonces vamos a ver qué dice ese versículo. Entonces vamos a empezar un poquito más lento para que podamos conectar los puntos para ver qué está diciendo. Dice los profetas. Entonces sabemos que está hablando de los profetas. Dice los profetas que profetizaron, están profetizando. Dice de la gracia destinada a vosotros. Ahora, tenemos algo que quizás no entendemos. Están profetizando de la gracia.
Bueno, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Esa es una pregunta que muchos tienen hoy en día. A veces piensan que, a veces van a decir que gracia es lo mismo que es la misericordia. Y eso no es verdad. Si estamos pensando así, estamos equivocados. Pero ¿qué es la gracia? Quizás hemos escuchado del término, ¿qué significa la gracia? Gracia es un favor inmerecido. ¿No hemos escuchado esta expresión? Un favor inmerecido. Y eso es cierto. Hay personas que dicen también que la gracia es un regalo que Dios nos da. Pero ¿qué dice las Escrituras? Estaba reflejando en esta palabra gracia. Y estaba pensando en esto. Dios, sabiendo que el hombre es pecador, que merece el infierno, realmente Él va a ir al infierno. No hay otra manera. Él está yendo al infierno. No puede salvar a sí mismo. No puede hacer nada. Y luego Él está extendiendo su amor hacia ellos, hacia nosotros, para que si tengamos fe en Él, pudiéramos ser salvos a través de Cristo Jesús. Entonces estamos escuchando esto. Todavía no entiendo, no es bien claro. Entonces estaba pensando que necesito hacer una ilustración. ¿Qué es la gracia? Entonces estaba pensando en ofrecer $20 a una persona que quiere venir acá y recibirlo. Entonces si alguien quiere venir acá y recibir esto, ustedes no me creen. ¿Por qué ustedes no están acercándome? Tengo 20 aquí. De verdad estoy dando esto a la persona que quiere acercarse y ponerlo en su mano. Ya, yo lo creo. Oh, claro, es tuyo. Entonces podemos ver algo muy importante. Vamos a ver qué sucedió allí. Bueno, sabemos que nuestro hermano Juvenal no trabajó para mí. Solamente no mereció eso en un sentido. Pero estaba pensando, voy a dar esto. Y lo di. No hizo nada para mí. Hice todo para que Él pudiera recibir. Jesucristo hizo lo mismo. Jesucristo, sabiendo que no pudiéramos ser salvos, no podemos ser salvos aparte de Él. Tenemos que tener su ayuda. Y Jesucristo es lo que veo, es la gracia de Dios. ¿Cómo podemos ver si eso es cierto o no? Porque hay personas que dicen, es el regalo. Pero tenemos que saber, no es el regalo. Sabemos que es un don de Dios, pero no es un regalo. Quiero que ustedes sepan esto. Y vamos a aprender un poquito más. Vamos a ir a Tito capítulo 2. Porque tenemos que aprender qué significa esta palabra. Tito capítulo 2. Versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Entonces estamos pensando, ok, tenemos otro versículo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces podemos ver qué hizo Dios. ¿Qué fue su plan? Él hizo y manifestó a su Hijo. Vamos a ver, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Dios dio su Hijo para que pudiéramos tener algo. Salvación. No vamos a recibir la gracia, estamos sí recibiendo la gracia porque es el Señor, pero el Señor vino para que tengamos salvación. Podemos ver en un poquito más, dice, para salvación a todos los hombres, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si queremos recibir esta gracia, vamos a ver que tenemos que cambiar. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, nunca había pecado en su vida. Nunca tenía. Siempre, 100% estaba haciendo lo que hizo su Padre, lo que enseñó su Padre. Jesucristo es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Salvador, pero tenemos que no pensar que solamente es eso. Tiene que ser nuestra autoridad. Él es nuestra autoridad. Cristo es nuestro Rey. En la iglesia, Él es nuestro pastor. Somos sus ovejas, Él es nuestro pastor, Él es el guiador, somos los seguidores. Entonces podemos ver un poquito qué significa la gracia. Es algo que Dios nos extendió a nosotros para que tengamos salvación a todos los hombres. Dice enseñándonos que renunciando. Entonces para recibir tenemos que renunciar lo que éramos. Tenemos que no quedarnos en nuestros pecados. Tenemos que tener cambio. Vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Esos son versículos muy famosos. Hay personas que usan eso para evangelizar. Pero hay cosas que tenemos que aprender de esos versículos, porque a veces sabemos esos versículos, hemos memorizado esos versículos y estamos compartiendo esos versículos, pero hay cosas que no entendemos. Entonces, vamos a ir al versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces podemos ver que la gracia vino. Y porque la gracia vino, podemos tener fe. Entonces no podemos decir fe antes de la gracia. No podemos. No puedo tener fe antes de tener la gracia. Porque la gracia vino y por creer en la gracia, yo puedo tener fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros. Entonces podemos ver que es algo de Dios. Dios hizo todo. Dios hizo todo. Dice, pues es don de Dios. ¿Recuerdan que Jesucristo vino como ejemplo para nosotros? Es un cambio de pensar cuando tenemos la gracia. Cuando extendemos gracia sobre personas, es un don que Dios nos da cuando recibimos al Señor, cuando tenemos fe en el Señor. Pero es algo para hacer lo mismo
¿Qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús tenemos que repetir. Jesucristo nunca pecó y podemos ver que no debemos pecar. No debemos pecar. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué sigue? Vamos a ver qué significa esa gracia. Si tenemos esa gracia en nuestras vidas, si tenemos fe en el Señor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos ver que este es algo que Dios nos da, es un don de Dios, es algo para producir obras. Recuerden, en Santiago habla de la fe que produce. Si tenemos fe, vamos a tener fruto. Si no tenemos fruto, vamos a ver que no tenemos fe en el Señor. Necesitamos ver un cambio. ¿Cómo podemos ver si somos salvos? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Qué estamos enfocando cada día? ¿Qué estamos enfocando? Es muy fácil pensar en las cosas del mundo y no en Dios. Y Satanás es muy inteligente. Y por tener mucha práctica con muchas personas, porque Él fue creado antes del principio del mundo. Él sabe cómo decir cosas y vamos allá, porque Él va a aparecer como ángel de luz, dice la Biblia. Y vamos allá, eso es lo que dice la palabra, no es lo que dijo a Jesús cuando Él estaba tentándolo. Él estaba diciendo, pero no está escrito. Hay un cantador joven que se llama Justin Bieber. Creo que algunos de ustedes han escuchado de ese cantante que él escribió una canción. Él escribió una canción y tiene cosas de Jesús, habla de Jesús. Y he escuchado muchísimos jóvenes dicen, ya, yo sabía que era creyente por escribir algo en la letra y cantándolo. Pero no, eso no dice, no podemos decir que eso significa es creyente. Necesitamos ver un cambio. Podemos ver que este cantante, Justin Bieber, él está en el mundo. Él está buscando fama. Él está buscando cosas que no debemos buscar. Debemos examinar solamente dónde estamos. Porque a veces vamos a tener personas así y vamos a creer. Pero mira, Satanás es muy inteligente y él va a hacer cosas así para que escuchamos a la música de esas personas y luego otras personas, porque él está escuchando, puedo hacer lo mismo. Debemos tener un cambio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si tenemos esta gracia, si tenemos fe en el Señor, vamos a ver un cambio. Vamos a pensar como Dios. Estaba leyendo un comentario de un hermano, William, que en español es Guillermo, entonces puedo decir Guillermo Lincoln. Él dijo que la palabra gracia refiere a las acciones beneficiales de Dios en las cuales revelen a sí mismo sus dádivas y su amor para con nosotros. Entonces podemos ver que si tenemos gracia en nosotros, vamos a ver que vamos a cambiar en la semejanza del Señor. Dice, la plenitud de la gracia no podía manifestarse hasta que viniese Cristo. Recuerden, vamos a regresar a 1 de Pedro.
Espero que estamos aprendiendo más de esta palabra gracia, porque a veces escuchamos, pensamos que sabemos esta palabra. Es importante saber qué significa. No es un regalo, es algo que tenemos, que es un don de Dios para cambiar. Ok, entonces dice, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora sabemos que por medio de estos profetas, Dios estaba usándolos para escribir cosas de nuestro Señor Jesucristo. Para que la gente antes de la venida de Cristo pueda entender qué es la gracia. Vamos a leer esto otra vez para que aprendamos. Dice que esos profetas, dice, los profetas que profetizaron, estaban profetizando esto. Dice, de la gracia destinada a vosotros. Por ejemplo, yo recuerdo en la reunión de jóvenes, Ángel estaba con Miqueas. Ángel estaba hablando de lo que enseñó a Miqueas, acerca de lo que enseñó Noé. ¿Qué enseñó? Que tenía una ilustración con esa barca, con el arca, y él estaba diciendo, ven, va a llover. Pero no creyeron. Pero podemos ver algunos retratos, podemos sacar esto. Es algo que es un ejemplo que iba a suceder. También hay otros lugares, por ejemplo, vamos a ir a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Tenían algo aquí que habla de Jesús y su resurrección. Dice, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces podemos ver aquí, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Había una separación, lo malo y lo bueno. Y luego dice, y entre su simiente y la simiente suya. Entonces, entendiendo eso, recuerden que Jesús dijo, si no eres hijo de Dios, tú eres hijo de Satanás. Entonces hay personas que son de él, son de Satanás y son de Cristo. Y luego que dice, esta te herirá en la cabeza, hablando de Jesús. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Entonces yo creo que cuando Jesucristo estaba en la cruz, porque Satanás no sabe qué piensa Dios, tampoco sabe lo que estamos pensando, que cuando el Hijo de Dios estaba en la cruz, Él sabía que estaba muriendo, que iba a morir. Quizás estaba muy feliz. Y sí, el pecado estaba en Jesús. Eso es lo que hace las personas si tienen pecado en sus vidas. La Biblia dice que todos han pecado. Cada persona tiene pecado en sus vidas. Pero dice en las Escrituras que Él murió, pero la historia no para ahí. Dice que 3 días después de su muerte, Él resucitó de los muertos. Entonces podemos ver que Satanás quizás estaba pensando que él estaba ganando, estaba pensando, mira, Dios envió y mira, Él está muriendo y Jesús murió. Quizás Satanás estaba diciendo, wow, gané.
Pero Jesucristo estaba en la tumba y 3 días después, Él resucitó. Satanás no ganó, Jesús ganó. Podemos ver aquí la muerte y la resurrección de Cristo en esto. Pero mira, vamos a ver que esto no es claro a nosotros. Si no tenemos el Nuevo Testamento, no es claro a nosotros. Estaban predicando esto, sí, pero no es muy claro. ¿Qué dice? Vamos a regresar a 1 de Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estaban buscando cuándo iba a suceder porque no entendieron esto. Hay un versículo que está en Daniel. Vamos a ir a Daniel 12 y versículo 8. ¿Qué dice Daniel? Porque Dios está enseñándole algunas cosas y él está pensando, yo sé que debo decir estas cosas, pero no entiendo lo que estás diciendo. Entonces, capítulo 12 de Daniel y versículo 8. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Podemos ver que él, Señor, estaba enseñando cosas para que predicara, para que enseñara. Pero, ¿qué sucede? Él va a hacer esto, pero no entiende. Y en esos momentos estaban buscando, quiero saber más, quiero saber más. Pero es porque Cristo no vino todavía. Jesucristo ya no estaba en la tierra. Entonces, regresando a lo que dijo Guillermo Lincoln, dice, la plenitud de la gracia no podía manifestarse hasta que viniese Cristo. Dios podía salvar y salvaba pecadores y los llevaba al cielo, como hizo con Enoc antes. Pero la unión significa no podía experimentarse hasta que Cristo muriese y resucitase de los muertos. Entonces, la salvación era la gracia. La gracia es algo que estaban predicando. Y estaban buscando qué significa esto. Y no podían experimentar esto que podemos experimentar hoy en día. Porque ya Cristo vino. Cristo murió por nosotros. Él resucitó de los muertos. Ahora Él es nuestro Rey. Aquí podemos ver que están inquiriendo diligentemente. Dice, indagaron acerca de esta salvación. Dice 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces podemos ver que hay evidencias en las Escrituras que habla de Jesús. Vamos a ir a Lucas, capítulo 24, versículo 44. Jesucristo también estaba diciendo lo que vamos a leer a sus discípulos para que puedan recordar lo que iba a pasar. Dice versículo 44. Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Entonces estaba pensando, las personas que estaban enseñando las cosas de Dios a la gente eran como profetas. Sabemos que Moisés era un líder, pero a la vez porque no había en su tiempo profeta, Dios estaba hablando por medio de él. Y por medio de él podemos ver que él escribió los 5 libros. Y podemos ver que hemos leído ya un versículo en Génesis, capítulo 3. Él escribió eso años después que sucedió eso. Y él estaba escribiendo lo que dijo al Señor. Quizás no entendió. Quizás Dios reveló algunas cosas a él acerca de esas cosas para que pudiera entender acerca de eso, porque era una persona que tenía fe en el Señor. Vamos a ir en Lucas 44, que habla de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces hemos tocado en la ley de Moisés, los 5 libros. Entonces los 5 libros del Antiguo Testamento, libros de la ley, son los libros Génesis a Deuteronomio. Y luego tenemos los libros históricos, que son Números a Esther. Pero no tenemos realmente lo que cuenta de Jesús, no están realmente aquí en los libros históricos. Pero tenemos libros poéticos, Job a Cantar de Cantares. Y luego tenemos libros proféticos, Isaías a Malaquías. Entonces vamos a anotar esto para recordar. Entonces Génesis a Deuteronomio son los libros de la ley. Números a Esther, libros históricos. Job a Cantar de Cantares, libros poéticos. Y Isaías a Malaquías, libros proféticos. Y estaba pensando que sería bueno ver que escribieron y profetizaron estos profetas, esos hombres de la fe, esos hombres de Dios. Hemos tocado ya en Génesis 3:15. No sé si vamos a tener tiempo para leer esto, pero si ustedes tienen una hoja para escribir y un lápiz, sería bueno escribir esas cosas. Tengo atrás, no es posible pasar, hay hojas allí con lápices para las personas, porque sería bueno si ustedes pueden tener tiempo entre semana para ver esas profecías que sucedió. Si ustedes están listos, Génesis, vamos a ver que eso es algo que escribió Moisés, pero una profecía. Podemos ver, vamos a escribir Génesis 3:15, Génesis 3:15, y luego la profecía está en Gálatas 4, versículo 4. Eso habla de la simiente de la mujer. Luego, Gálatas 4:4. Y luego, Isaías, estamos en uno de los libros proféticos, Isaías 9, versículo 7. Y la profecía está en Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33. Isaías 9, versículo 7. La profecía está en Lucas 1, 32 a 33. Eso habla del heredero del trono de David.
Y luego tenemos Miqueas, que todavía está en los libros proféticos. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. La profecía está en Lucas, capítulo 2, versículo 4 a 7. Miqueas 5, 2. La profecía, Lucas 2, 4 a 7. Y eso habla que Jesús es el rey que nació en Belén. Y luego Isaías también está en los libros proféticos. Isaías 7, versículo 14. La profecía está en Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 27. Todavía en ese capítulo vamos a poner una coma y poner 30 a 31. Eso habla de una virgen que dio luz a un hijo, hablando de Jesucristo. Ahora estamos en los Salmos, uno de los libros poéticos. Salmos capítulo 2, versículo 7. Y habla, y también la profecía está en Mateo 3, versículo 17. Eso está hablando acerca del Hijo de Dios, que ese Hijo estaba declarado como Hijo de Dios. Isaías 53 y versículo 3. La profecía está en Juan capítulo 1, versículo 11. Eso habla que Jesús fue rechazado por su pueblo, los judíos. Deuteronomio capítulo 18, 15. Y la profecía en Hechos 3, versículo 20 a 22. Deuteronomio 18, 15. La profecía está en Hechos 3, 20 a 22. Eso habla del Salvador que iba a tener un ministerio. También en Zacarías 11, versículo 12. En la profecía está en Mateo 26, versículo 14 a 15. Eso habla que Jesús fue entregado por 30 piezas de plata. Entonces voy a parar allí, pero si ustedes están interesados, tengo más. Solamente estaba dando una lista y lo que quiero mostrar es que hay muchas cosas que cuentan de Jesús. Pero estaba pensando en dar a ustedes esas referencias para que ustedes puedan aprender a buscar y qué dice al Señor. Entonces,
Yo tengo más referencias, si ustedes están interesados de tener más, después quizás ustedes puedan notar. Pero ahora vamos a mover más adelante. Entonces, hay profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a volver a primero de Pedro, capítulo 1. Voy a empezar con 10 otra vez para que podamos fluir bien. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces querían saber la persona de Cristo, ¿y qué más? Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora podemos ver que el Espíritu de Dios, dice, estaba en ellos. Si Jesucristo no murió en la cruz en su tiempo, ¿cómo pueden tener la gracia? ¿Cómo pueden ser salvos? ¿Cómo pueden tener el Espíritu que tenemos hoy? Porque mira, la gracia no es un regalo, es un cambio de la persona. Jesucristo fue dado a nosotros para que cambiemos de lo que éramos y vivir según su voluntad. Esas personas que escribieron los profetas, también un rey David y otras personas que escribieron de Jesús, podemos ver que ellos creyeron en Dios y querían cambiar. Tenían fe en el Señor. Estaban mirando el ejemplo de Dios. Estaban con Dios, estaban mirando cómo funciona, que nos hizo a nosotros para dar gloria a Él siempre, que Jesucristo no cambia y que deben seguir predicando su palabra. Ellos tenían el Espíritu que tenemos y dice, estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. Anhelaban. Querían saber cuándo. Por a veces escuchamos esta frase: Jesús va a venir pronto. Bueno, cuando hablamos de pronto, quizás habla de mañana, quizás en 1 hora. Pero Jesús, Él dice, voy a venir pronto. Todavía no está aquí. Entonces, a veces Dios está enseñando a ellos, eso es lo que va a suceder. Y está pensando, ¿cuándo va a suceder? Entonces, querían saber. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Podemos ver en Isaías 53. No necesitamos ir allá, pero sabemos que eso habla de la muerte de Cristo. Habla que agradó a Dios. Que cuando yo veo que porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios, eso es lo que agradó a Dios. Cuando estamos obedeciendo al Señor, vamos a ver que Dios va a obrar en nosotros. Él va a estar alegre. Va a estar obrando en nosotros. Jesucristo hizo completamente la voluntad de Dios. Y dice en Isaías que agradó a Dios. Entonces, quizás no vamos a entender eso. ¿Cómo? Cuando alguien está sufriendo, no tenemos compasión, no tenemos, quiero hacer algo para que no sufra, ¿no? Pero
Jesucristo fue la gracia que Dios nos dio para que pudiéramos tener vida eterna. Dice en Juan 3:16, la última parte dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es porque vino Jesús. Él es nuestra gracia. Ahora, recuerden que estamos hablando más en el principio de este estudio hoy, que Jesucristo vino como nuestro ejemplo, ¿verdad? Y luego hemos leído en Efesios 2 que es don de Dios. No es un don que Dios extiende a un pecador que no es de Él. Tenemos que ser de Él para tener esta gracia. ¿Entienden? Entonces, la gracia es Jesús y tenemos vida eterna por medio de la gracia. ¿Entienden? Pero no podemos tener gracia si no creemos en Él. Hermano, Dime. hace un momento dijiste, la gracia de Dios no es gratis. Quiero entender el lenguaje, ahí está bien, no. La gracia de Dios no es gratis, la gracia de Dios es un cambio. Entonces lo que quiere decir es que la gracia de Dios se manifiesta en la persona cuando deposita su fe en Cristo. Cristo es la gracia de Dios. Porque la Escritura dice, nos salvó no por obra de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces, Exacto. la gracia, cuando el pecador escucha el Evangelio y cree, entonces en su vida va a haber cambios. Exacto. Por la gracia, eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Ajá, eso es cierto. Ajá. Ya. Tenemos que saber que la gracia es un don de Dios. Entonces tenemos que poner en práctica haciendo lo que hace Dios. Y tenemos que poner en práctica cada día, estar en la palabra, para que podamos cambiar en su semejanza, para que podamos pensar como Dios, para que podamos ver dónde estamos y ver, necesito cambiar, necesito hacer lo que dice la Biblia, necesito hacer y obedecer a Dios. Necesito obedecer a Dios. Y eso es importante reconocer. Regresando a 11, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces los profetas querían saber de esas cosas. ¿Qué sigue más? Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos. Tenemos que saber que Dios tenía un plan. Dice, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces podemos ver que las personas que después de la muerte de Jesús estaban predicando el Evangelio. Y aquí Pedro está hablando con estos expatriados. Recuerden versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, las personas que están en esos lugares, que están experimentando sufrimientos, que el apóstol Pedro está animando a estos hermanos. Está diciendo, eso es lo que es. Porque a veces sí vamos a tener momentos de sufrir, vamos a tener pruebas, pero hemos aprendido la semana pasada que por medio de esas pruebas podemos crecer más en nuestra fe. Eso es importante tener, ¿no?
Entonces el apóstol Pedro está hablando y contando esas cosas a estos expatriados. ¿Sabes qué? Ustedes y yo somos peregrinos, quizás podemos ponernos en esa categoría, expatriados, porque no somos de ese mundo, somos del cielo en un sentido, porque pensamos como Dios. Tenemos que reconocer que un creyente escucha la voz del Señor, va a oír la voz del Señor y va a hacer lo que dice, porque es de Cristo. Entonces dicen, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Entonces están diciendo, mira, es verdad, Cristo vino, no tiene que dudar. Lo que están enseñando a esas personas es verdad. Están predicando el Evangelio y el Evangelio estaba predicado por medio de los profetas. Aunque antes de Cristo no estaban pensando que era de Jesús, las personas que estaban escuchando las Escrituras, pero Dios estaba mostrando, porque tenían el Espíritu, para entender que eso es lo que estaban predicando, pero querían ver esta gracia en práctica. Tenían una relación con el Señor, pero querían ver esto manifestado. Pero dice, no para sí mismos, dice, sino para nosotros, es para nosotros. Dice que ahora os son anunciadas que por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces podemos ver que no estaban predicando las cosas que solamente escucharon y Dice aquí, os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces están enseñando lo que Dios enseña. No están poniendo sus pensamientos, no están poniendo lo que quieren tener, pero están predicando lo que dijo el Espíritu Santo. Están enseñados por el Espíritu Santo. Cuando estamos cada día en la palabra de Dios, vamos a ver que vamos a encontrar una cosa que no queremos leer. Quizás va a decir que tenemos que cambiar. Y la enseñanza es, el Espíritu Santo está diciendo, hazlo. Pero podemos recibir la enseñanza o no recibir la enseñanza. Pero como creyentes vamos a recibir. Dice aquí, la última parte, el versículo 12, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué significa la palabra ángel? Ángel significa mensajero, ¿verdad? Y un ángel es un mensajero, no de nosotros, pero de Dios. Y aquí podemos ver ¿qué hace el ángel? ¿Qué hace el ángel? Siempre cuando vemos en Isaías, cuando vemos en Apocalipsis, están adorando a Dios, diciendo santo, 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 y están allí adorando al Señor. Pero había casos que algunos ángeles fueron al mundo según la voluntad de Dios para dar un mensaje. Por ejemplo, Gabriel, recuerden que cuando él vino a los pastores que estaban en el campo cuidando a sus ovejas para traer un mensaje. Y eso es su trabajo.
mensaje, 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 porque son mensajeros. Hay mensajes de alabanza a Dios y mensajes para anunciar algo. Y siempre los ángeles están allí en el cielo adorando al Señor. Pero a veces, lo que hemos visto por leer la Biblia, hemos visto que Dios usó estos ángeles para dar un mensaje. Pero dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mira, tú y yo somos pecadores. Somos imperfectos. Y realmente no somos capaces de dar un mensaje al Señor. ¿Verdad? No somos capaces realmente. Pero gracias a Dios que Él extendió su gracia, su misericordia y nos dio un chance para hacerlo. Los ángeles están dispuestos, 100%, están dispuestos para dar el mensaje. Y ahora están pensando, sabemos que estos humanos son pecadores, pero sabemos que eso es lo que siempre estamos dando el mensaje. ¿Y por qué está Dios dando este trabajo a los hombres? ¿Por qué? No sé realmente qué piensa el ángel. Solamente era algo para que pudiéramos entender. Pero podemos ver aquí, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. También están dando y dando y dando a Dios. Podemos experimentar la gracia de Dios en nosotros. Podemos experimentar la gracia de Dios en nosotros. Recuerden que dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, que Jesús dice, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen y semejanza. Jesucristo ya hizo los ángeles. Ahora dice, queremos tener seres en nuestra imagen. Podemos ver que Dios quería hacer cosas con el hombre. Él puede hacer con los ángeles, pero los ángeles tienen sus cosas que hacer. Son mensajeros para Dios. Y están allí en el cielo adorándole. Hay personas que dicen, bueno, quizás es porque los ángeles son diferentes que nosotros. Los ángeles son diferentes que nosotros y no están en la semejanza de Dios, en su imagen. Y piensan que quizás eso es porque están anhelando algo. Pero siempre están dispuestos en obedecer al Señor, en dar su mensaje. Y aquí, ahora vean que Dios está usando al hombre. Está usando al hombre. Vamos a ir a los Salmos para terminar aquí. Salmos capítulo 8. Fue mi deseo hablar un poquito de los ángeles, pero no tenemos tiempo. Quizás otro tiempo, si ustedes están interesados, podemos tener el tema ángeles. Pero dice, versículo 5, capítulo 8 de los Salmos, dice, les ha hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Eso habla de los ángeles y habla del hombre. Entonces dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Entonces podemos ver que tienen una responsabilidad diferente que nosotros. Quizás una responsabilidad más grande que nosotros. Porque dice aquí menos de los ángeles. Dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Eso es Dios extendiendo su misericordia a un ser que no debe tener
lo que tiene Dios. Dios es perfecto. Dios es santo y quiere que vivamos en santidad. Él quiere que seamos perfectos. Hermano. Una pregunta que tengo es, bueno, me nació eso. Los ángeles anhelan experimentar la fe. En ese sentido, por ejemplo, de repente ven al hombre que tiene la oportunidad de ser salvo por la gracia, pero esto viene por medio de la fe, cosa que de repente ellos no pueden experimentar, la gracia por medio de la fe. Claro. Entonces, en un sentido, por ejemplo, cuando podríamos ver lo que dice, los profetas anunciaban las cosas que iban a acontecer después para nosotros, que ahora tenemos la oportunidad de ver esas profecías y comprobar, ¿no?, realmente con nuestras vidas esa fe. Bueno, en un sentido, los ángeles miran eso, nosotros experimentamos eso y ellos anhelan de repente hacer lo mismo. Exacto. En un sentido, hermano, a la luz de la Biblia, no es que los ángeles quieren tener fe. Los ángeles ven a Dios, los ángeles conocen la voluntad de Dios. Lo que ellos ven es el gran privilegio que este ser humano, hecho un poco menor que los ángeles, tiene. O sea, el mensaje, el evangelio, los ángeles lo harían con gozo, con plenitud. En cambio, el humano muchas veces menosprecia. En ese sentido, los ángeles quisieran cumplirlo a la perfección en ese aspecto, pero no les ha dado al ángel. Eso es muy claro allí, que no pecan. Los ángeles de Dios no pecan y pueden dar un mensaje perfecto. Y saben que los seres humanos no son perfectos, pero Dios, extendiendo su gracia sobre un ser humano, dio el privilegio, es un privilegio experimentar esto. Entonces los ángeles están anhelando mirar esas cosas. Entonces, yo creo que con todo esto vamos a terminar esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta noche y lo que hemos visto en tu palabra. Te doy gracias, Señor, que estás mostrándonos más de lo que dice tu palabra. Y te damos gracias también que podemos experimentar tu gracia en nosotros, que podamos ser personas que piensen como tú, Señor. Señor, te pido que cada día de nuestras vidas que podamos cambiar más y más en tu semejanza, en tu imagen, Señor. Que las personas vean a tu imagen, a ti, Señor, porque no queremos que vean a nosotros. Señor, esto es lo que estamos anhelando. Queremos que tengamos más fervor haciendo cosas para ti que hacer las cosas en el mundo. Señor, cámbianos. Señor, te pido también por el entendimiento que tenemos. Te pido que podamos buscar tu dirección siempre, que podamos tener fe en ti. Y te pido que podamos tener fruto en nuestras vidas, que con ese fruto podemos tener el privilegio de darte la gloria por hacer grandes cosas en nuestras vidas. Gracias, Señor. Queremos poner todo en tus manos. Queremos crecer más en ti. En tu nombre. Amén.